Bueno, adicionalmente, tenemos la Ley para la Protección de las Personas Adultas Mayores meramente costarricense, ¿verdad? Y esta Ley para la Protección de las Personas Adultas Mayores costó muchísimo que saliera, ¿verdad? Incluso FECRUNAPA tiene un papel muy importante dentro de la consecución de esta ley a través de las personas que de cierta manera lucharon en juntas directivas anteriores para que lográramos tener esta ley para la protección de las personas adultas mayores. Hace más de 20 años, ¿verdad? Porque estamos en el 2020 y la ley de cierta manera fue ejecutada en 1900, perdón, en el 2000. Entonces, es una ley que tiene 20 años, es una ley que lo que define prácticamente es cuáles son los derechos de los adultos mayores costarricenses, ¿verdad? Y además establece el rol y las funciones de una entidad como el Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor, la cual es el ente rector de todas las instituciones y de todas las personas adultas mayores que están en una situación de riesgo social y también aquellas que no lo están. Entonces, esto es importantísimo. ¿Y qué debo yo de saber si trabajo con población adulta mayor? Bueno, esto lo vamos a descubrir a continuación. Esta ley, como cualquier otra ley, empieza con definiciones y dentro del contexto costarricense hay que empezar a definir algunos elementos para entender qué es lo que dice esta ley. Sobre todo el término de persona adulta mayor, que también, como curiosidad, es diferente a con lo que dice la Convención Interamericana para la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, que la convención establece que cada país definirá cuál va a ser la edad límite o la edad definida de una persona adulta mayor, excepto de que ya culturalmente se establezca una. Y eso es lo que Costa Rica ya había ejercido. Costa Rica definió que la persona adulta mayor va a ser la persona que tenga 65 años o más, ¿verdad? Y además hay otras definiciones muy claras dentro de esta ley 7935. Por ejemplo, el término de atención integral. Si vemos el tema de integral como integralidad, ¿verdad? ¿A qué se nos parece? Bueno, a que tenga todos la cobertura de las necesidades de su vida, que le permita desarrollarse, que le permita tener una satisfacción de todas las necesidades que le permitan tener calidad de vida. Acreditación, hay una institución que acredita a las organizaciones de bienestar social, que son el Ministerio de Salud, ¿verdad? Y el CONAPAM en este caso como entidad rectora. Pero ¿quién es el que tiene la capacidad, por ejemplo, de habilitar una organización de bienestar social? El Ministerio de Salud. El CONAPAM y la Junta de Protección Social, la característica que tienen principalmente es que son instituciones que son concedentes de recursos para las instituciones que trabajan con población adulta mayor. El término de calidad de servicio, yo considero, ¿verdad?, que debe estar muy claro dentro de nuestro papel como funcionarios de organizaciones de bienestar social. ¿Y qué es lo que establece una calidad mínima de servicio? Bueno, lo que establece es que yo, dentro de mis funciones como trabajador social, por ejemplo, le esté brindando las mejores funciones de parte mía que le permitan tener unas condiciones de vida adecuadas. Y lo mismo funciona también con cuidadores, ¿verdad? Dentro de su contexto de funciones, ¿qué es lo más adecuado? ¿Qué es lo imprescindible para que esta persona adulta mayor tenga las mejores condiciones de vida y dentro de cualquier ámbito profesional, ¿verdad? Entonces, calidad de servicio es más o menos ese servicio mínimo que se le debe de dar, que sea de calidad. Hogar privado sustituto, ¿verdad? Es cualquier hogar de larga estancia, de cierta manera. No viene una definición de centro diurno, lo cual es muy interesante. Norma, que es cualquier norma de cierta manera, ley o establecido para poder ordenar, por ejemplo, algún comportamiento de la humanidad. Eso es importantísimo. Riesgo social. El riesgo social viene definido, por ejemplo, a todos los riesgos que dentro del contexto de la persona adulta mayor vayan a generar un daño hacia esta. Entonces, puede ser un riesgo social por un tema familiar, por un tema de pobreza, por un tema, por ejemplo,
no sé, dentro de sus condiciones de vivienda o dentro del lugar donde vive, porque no hay seguridad, otros elementos que definen ese riesgo social. Y la violencia contra la persona adulta mayor, que es un elemento que debemos de analizar muchísimo porque esta es una ley especial. ¿Y qué significa que sea una ley especial? Es una ley que tiene establecidas las penas dentro de cada uno de estos artículos, ¿verdad? A partir del artículo 57, donde se establece cuánto será la penalización a una persona que violente a la población adulta mayor. Iniciando con este tema de los derechos, tenemos muchísimos derechos que vienen al inicio, ¿verdad? Empezando por el derecho a tener o mejorar la calidad de vida de estas personas adultas mayores, el derecho a tener un trabajo, de cierta manera, y que no se le discrimine a esta persona por tener un trabajo o por su edad, ¿verdad? Para poder aplicar para un trabajo, eso es importantísimo. El artículo 5, que es fundamental y que ahorita lo vamos a tocar a profundidad porque considero que es el objetivo o el derecho, perdón, más importante del cual ustedes deben tener conocimiento, porque es el derecho que establece cuáles son los elementos mínimos que debemos de garantizarle a una persona que reside en un hogar de larga estancia o que es usuario de un centro diurno. El artículo 6, que habla sobre el derecho a la integridad, en algún momento habíamos hablado de integralidad, ¿verdad? De esa posibilidad de cumplir con todas las necesidades que tenga la persona adulta mayor y que el Estado pueda también apoyar en ese contexto. Y el derecho a la imagen, que es el artículo 7. Quiero detenerme acá porque este artículo 7 es importantísimo y muchas veces se nos olvida que las personas adultas mayores tienen derecho a elegir si quieren o no estar en una fotografía, por ejemplo. Entonces a veces como funcionarios cometemos el error, ¿verdad?, de llegar y tomarnos una fotografía con el adulto mayor, ojalá y subirlo ahí a redes sociales, subirlo al Facebook, subirlo al WhatsApp, en las historias o cualquier otra red social. Eso nos podría traer a nosotros una afectación legal. ¿De qué manera? Bueno, el artículo 7 es que las personas adultas mayores tienen derecho a elegir, ¿verdad?, cuándo quieren o no estar en un contexto público, por decirlo así, en una imagen, por ejemplo, o en un video. Entonces, es acá donde nosotros, si vamos a tomarle una fotografía a un adulto mayor, si queremos tomarle una fotografía al adulto mayor que reside en nuestra organización o que es usuaria de nuestra organización, debemos tener un consentimiento informado y preguntarle a esa persona adulta mayor, bueno, ¿a usted le gustaría aparecer en esta imagen donde nosotros estamos haciendo este proyecto, ¿verdad? El cual va a beneficiar a las organizaciones y a la organización y a las personas adultas mayores desde acá, o de cierta manera respetar si la persona adulta mayor decide no aparecer en esa imagen, si decide no tomarse la fotografía, si decide no aparecer en el video. Entonces esto es importantísimo y tener muchísimo cuidado también con personas voluntarias y con personas que hacen TCU, ¿verdad? Porque muchas veces ellos no saben esta información, toman fotografías de todos los adultos mayores. Eso puede ser que lo vea un familiar y el familiar posiblemente diga, bueno, es que esto es una barbaridad, nosotros no hemos dado permiso, cuando tienen el derecho a tener ese permiso, que ahorita vamos a hablar de eso. De cierta manera, eso podría traer elementos perjudiciales para la organización y para el funcionario que hizo esto, ¿verdad?